Primera reunión de la concertación de este mandato. Los agentes sociales han evaluado de manera positiva lo conseguido en los últimos 2 años. Además, han acordado con el Gobierno una fecha para poner en marcha la nueva concertación. Max Álvarez. Sí, hay fecha para comenzar a negociar la próxima concertación social. Será el próximo 16 de diciembre y será para los próximos 4 años. Hoy en el encuentro, tanto la patronal como los sindicatos y el propio Gobierno del Principado han calificado la actual concertación vigente como positiva y también ese grado de cumplimiento, aunque han identificado cuestiones en las que avanzar antes de que ésta finalice. Asuntos como la incorporación de cláusulas sociolaborales a los contratos de la administración pública. Balance positivo el que se ha hecho en la primera reunión de la concertación del presente mandato, porque agentes sociales y Gobierno han aprobado lo hecho en los últimos 2 años y ahora se han emplazado, Max Álvarez, a poner en marcha un nuevo acuerdo. Sí, un encuentro de menos de 2 horas aquí en sede de Presidencia que todas las partes califican como bueno. Desde el Gobierno de Asturias valoran positivamente la actual concertación vigente y han puesto fecha para comenzar a negociar la siguiente. Será el próximo 16 de diciembre, a una fecha acordada en este primer encuentro de concertación de la legislatura junto a sindicatos y patronal. Ellos acudían con un claro objetivo, el de culminar esos acuerdos vigentes para esta legislatura, y en eso parece que se ha avanzado en la tarde de hoy, sobre todo en 3 asuntos clave, como puede ser la incorporación de cláusulas sociolaborales a los contratos de la administración pública, la creación del grupo de trabajo de la Mesa para la Simplificación de la Administración y la ampliación del SASEC para que incorpore los conflictos individuales, temas que podrían llegar a materializarse antes de que se ejecute esa nueva concertación social a partir del próximo 16 de diciembre para construir la nueva Asturias del futuro y que el Gobierno también califica como asuntos clave para esa década del cambio. Durante las próximas semanas vamos a trabajar en alguna cuestión que hemos identificado, que podemos trabajar e intensificar pues en estas fechas. La guerra a la burocracia, la simplificación administrativa es un objetivo. Quedan muchos flecos, temas que llevan más tiempo, simplificación administrativa, formación profesional dual con contrato, bueno, son cosas que tendrán que pasar para la nueva concertación. El diálogo social a Asturias le sienta bien, pero le sentará mejor cuando cumplamos todo lo acordado. Hay cuestiones pendientes, entre otros, mejorar el servicio de intermediación laboral. La defensa de la industria, en la que yo creo que hay un consenso social y económico que es prioritaria, pero está en una situación complicada.